Hola mis bellos y bellas, ¿cómo están? Quería hablar un poquito de historia del tarot porque me preocupa un poco que se ha visto algunas controversias, hola Pauli, algunas controversias que tienen que ver con correspondencias y cosas por el estilo. Y creo que se enreda un poco este tema porque es cierto que hay un montón de autores que siempre hablan desde la convicción de que lo que creen es así y ya está, pero nosotros sabemos que en términos de lecturas de tarot siempre hay distintos enfoques, distintos pensamientos, distintas filosofías y tenemos que siempre mantener en mente la idea de que una opinión es eso, una opinión. Y lo primero y lo más importante que hay que decir, creo yo, es que el tarot no viene de Egipto. No hay ninguna evidencia que haga el link entre el tarot y Egipto. Ninguna. Sin embargo, sí tenemos una gran cantidad de evidencia de que el tarot viene desde el Renacimiento, ¿ya? Que se creó en Italia, que se pasó a Francia y que de ahí se desperdigó por toda Europa. Pero de Egipto no tenemos absolutamente ninguna evidencia. Yo les voy a dejar en el link de este video un link, valga la redundancia, a un canal de tarot de egiptología que a mí me gusta mucho, que se llama Laura Egiptología, si lo quieren buscar. Y ella en algún momento incluso toca el tema del tarot precisamente por lo mismo, porque no hay ninguna relación, a pesar de que hay mucha gente que sigue insistiendo, a pesar de que se ha demostrado en múltiples ocasiones y múltiples autores que tarot y Egipto no tienen absolutamente nada que ver. Y desde esa perspectiva es súper importante tomar en cuenta que el tarot se desarrolla en un contexto principalmente de misticismo cristiano, ¿ya? Entonces, al menos en lo que respecta a los primeros mazos de tarot, hay dos influencias que son las principales: el helenismo, ustedes saben, el renacimiento, el renacer de la cultura greco-romana en Europa, y por otro lado el cristianismo, que era la religión dominante. Y estas dos, ya filosóficamente, se van entremezclando, se van sincretizando y generan las imágenes que nosotros tenemos en el tarot. Ahora, estas imágenes no salieron de la nada, no bajaron del cielo, son imágenes que vemos recurrentemente en el arte del Renacimiento y también obviamente previo a la Edad Media, y que de hecho nosotros en el grupo tenemos en la sección unidades varias publicaciones que tienen que ver con la historia en términos iconográficos del tarot. Tenemos comparaciones de distintos cuadros, imágenes de la época con las cartas, y ahí pueden ver que esto no es automático, que esto realmente fue a través de un desarrollo cultural. Es visible, ahí están las evidencias. Por otro lado, también hay que considerar que el primer uso de las cartas para adivinación fue con las cartas tradicionales de juego, las cartas españolas, las cartas que en realidad son de origen árabe, pero las que nosotros conocemos ahora como cartas españolas. Se usaban para cartomancia desde más o menos el siglo XIV en adelante, tenemos evidencia de eso. Entonces, sabemos que las cartas se usaban para, entre comillas, adivinar el futuro. Eso no es un problema, no era un problema en la época tampoco. Sin embargo, la cartomancia no era tan popular porque en una cultura de cristianismo dominante, evidentemente, no era algo muy bonito, muy bien visto. Sin embargo, gente de la corte lo hacía igualmente, porque nosotros nos imaginamos que en el Renacimiento la gente seguía al pie de la letra lo que decía la iglesia, pero no es así. De hecho,
la familia Visconti y la familia Sforza después tienen una historia de desafiar a la iglesia bastante importante, bastante potente, que son las familias que de hecho más marcan la historia del tarot en esa época del Renacimiento. Entonces no es coincidencia. Entonces es súper importante considerar ya que históricamente el uso de las cartas para adivinación existe, ¿ya? Y existe, de hecho, existe antes de que existiera el tarot. Cuando se crea el tarot, ya hay un documento muy interesante que también voy a ver si les puedo dejar el link después en los comentarios, de uno de los primeros mazos conocidos, que de hecho ahora, si no me equivoco, Robert Place lo reconstruyó, porque es un mazo del cual tenemos descripciones en un libro, pero no tenemos las cartas físicas. Es previo a la colección de Visconti Sforza, o sea, sería el primero. Y a un mazo corriente, que de hecho es muy especial porque no tiene los palos españoles, sino que son distintos tipos de aves, se le agregan los 16 triunfos, que todavía no se llamaban triunfos, pero más tarde pasaron a llamarse triunfos. Y estos eran personajes míticos grecorromanos. Uno de los primeros mazos con triunfos ni siquiera tenía la iconografía que conocemos ahora, sino que tenía una previa. Y también dentro de ese texto se dice, el escritor explica que puede ser usado para crecimiento personal, no en un sentido esotérico como lo vemos ahora, sino más bien en un sentido de reflexión, de análisis, de ver las virtudes y defectos del ser humano ahí. Tienen que considerar que en esa época no es como ahora que la gran parte de la población sabe leer. En ese tiempo no era así, por lo tanto, tener un juego de cartas o un libro o una serie de imágenes cualquiera sea, era muchas veces la única forma en la que las personas podían estudiar las mismas ideas y los mismos conceptos morales del cristianismo incluso, entendiendo que esa era la dinámica original del tarot, ¿ya? No podemos empezar diciendo cosas como, por ejemplo, que el tarot de Marsella es el único verdadero. No, sabemos que no es así. Tenemos mazos antes que ese, tenemos otros motivos, tenemos otros esquemas de numeración, tenemos un montón de otros mazos que no apoyan esa idea. Por lo tanto, tenemos que tratar de olvidar eso. ¿Significa que el tarot de Marsella no sirve para nada? No, tampoco. Ya el tarot de Marsella, que en realidad tampoco es un tarot, es una colección de mazos que cumplen con un esquema. Pero los tarot de Marsella son súper importantes en la historia del tarot porque son los primeros mazos estandarizados. Empiezan a tener los mismos nombres y el mismo orden. ¿Por qué sucede esto? Porque en la época en la que se empiezan a imprimir los tarot en Marsella, ¿ya? O en Francia en general, ellos eran los mayores productores de papel de Europa. Entonces, por ejemplo, a las cortes italianas les resultaba mucho más rentable, mucho más práctico mandar a hacer o comprar directamente los mazos en Francia que encargarlos como lo hacían antes a un artista y pagarle al artista, etc. Y todo esto estamos hablando de los siglos XV al XVII. O sea, falta muchísimo todavía para llegar al tarot que conocemos hoy. En ese tiempo, entonces, no habían orden, no habían asociaciones astrológicas, excepto las obvias, las que aparecen directamente en las cartas. Los motivos de las cartas eran muy distintos a los que pensamos ahora. Por ejemplo, ahora nosotros vemos el loco como potencial, creatividad, etc. Pero en ese tiempo, revisen la sección de iconografía, porque de verdad lo van a ver ahí muy claro, que no me lo estoy inventando. En ese tiempo el loco representaba literalmente el loco, el loquito del pueblo. Es más, varios siglos después, Eliphas Levi, uno de los culpables de que nosotros ahora
demos un montón de cosas de la magia y del tarot por hecho, cuando en realidad es él el primero que las no sé si las inventa, pero las elabora. Eliphas Levi, cuando analiza el loco, habla precisamente del ser humano animalizado. Entonces, esa idea del loco como absoluto potencial es una idea nueva, muy posterior. A partir de los estudios del Renacimiento empieza a crecer una idea que es la idea del siglo de oro, ¿ya? Esta idea de que el ser humano en algún momento de la historia creó, inventó o desarrolló o recibió incluso, si tratamos de hacerlo concordar con teorías actuales, un conocimiento para perfección del hombre y del alma, y que ese conocimiento ha estado oculto por siglos y siglos y siglos. Esta idea de este siglo de oro no es una idea exclusiva del esoterismo, ¿ya? Es una idea transversal a distintos tipos de religiones, es una idea transversal en realidad al desarrollo de la cultura. Entonces tampoco es que ellos la inventaran en ese momento. La historia siempre es una acumulación de cosas. El tema es que en la época de que estamos hablando del siglo XVIII aprox, ahí alrededor, esta idea de que el siglo de oro ya había sido en Egipto era muy común. Ahora, ellos no tenían idea de nada, o sea, ellos no conocían nada de Egipto. De hecho, las ideas que tenían eran más suposiciones que cualquier otra cosa, pero era una idea bastante popular. Ya me imagino que habrán leído por ahí el tema de Coeur de Gébelin, que escribió su libro donde dijo que el tarot era un compendio de ideas que venían de Egipto, y después vino de Tela, y después vino Eliphas Levi, todos con esta idea de que el conocimiento del tarot venía de Egipto, y esto para ellos era muy importante porque eso de alguna manera comprobaba que el conocimiento del ser humano ya había sido desarrollado y que simplemente había que redescubrirlo porque estaba oculto. Algo que también sabemos que no es cierto, ¿ya? El ser humano ha ido desarrollando tanto su filosofía como su religión, como su cultura en general, con el paso del tiempo, ¿ya? Y a pesar de que nosotros muchas veces tenemos la tendencia a mirar hacia atrás y pensar que la filosofía como la vemos ahora era tal como la veían en ese tiempo, eso normalmente es impreciso, no es así, ¿ya? Así que tratemos de no idealizar el pasado, porque en el pasado teníamos esclavitud y a todos les parecía bien. O sea, no caigamos en esto de que todo tiempo pasado fue mejor, porque no es real. A partir de Eliphas Levi, hacia adelante, ¿ya?, se empezó a desarrollar todo este sistema esotérico que conocemos hoy y que se plasmó en los mazos de Rider hacia adelante, ¿ya? De hecho, tampoco el mazo de Rider-Waite tampoco es el único de la época con contenido esotérico, ¿ya? Tenemos otros mazos, tenemos el de Papus, por ejemplo, que también tiene un montón de contenido esotérico. A partir de esa época, ya es que se desarrolla este sistema de correspondencias que tenemos hoy. Recién, a partir del siglo XVIII, es decir, muchos siglos después de que se inventó el tarot, empezaron a desarrollarse estos sistemas de correspondencia, que tampoco son estándar, también hay diferencias. ¿Por qué? Porque las correspondencias no son otra cosa que la observación de distintos símbolos similares, ¿ya?, que se encuentran, valga la redundancia, correspondientes, ¿ya?
Las correspondencias son observación. Entonces, cuando ustedes escuchan, por ejemplo, el mago es Mercurio, vale, ok. Alguien consideró que el concepto del mago era similar, o sea, era correspondiente al concepto del planeta Mercurio y los asoció. Entonces los símbolos se retroalimentan. Mercurio le da características al mago, el mago le da características a Mercurio para el uso del tarot. ¿Ya? Pero esto no está escrito en piedra, esto es a través de la observación. Hay sistemas que están más desarrollados y que se han usado durante un tiempo. El de la Golden Dawn, por ejemplo, el más conocido. El de Foster Case también, conocido. Derivados de eso, el sistema de los telemitas, también conocido. Son sistemas que han sido desarrollados y que son usados por grupos de personas. Fantástico, maravilloso. ¿Que no te sirven? Bien, fantástico, maravilloso también. Si no los quieres usar, no pasa nada. ¿Ya? No es que no conozcas el tarot, no lo sepas, no es así. ¿Ya? Esto se lo inventó alguien hace pocos siglos, no viene del origen del tarot. Por lo tanto, si tú no lo quieres usar porque quieres volver al origen del tarot, súper bien, ningún problema. Tengan cuidado con las correspondencias, ¿ya? No se las crean como si fueran ley, ¿ya? Úsenlas si les sirven, no las usen si no les sirven y ya está. Paulina dice que tiene atravesado a Eliphas Levi. Es mi autor favorito, lo amo, he leído todo lo que hay de él, pero es un autor del siglo XVIII, ya en una época donde la ciencia tenía mucho de observación y mucho de suposición, ya no tenían los métodos para comprobar las cosas como hoy. Por lo tanto, hay un montón de conocimientos de Eliphas Levi que ya no son válidos. ¿Ya? Sus libros son maravillosos, ya les digo, es mi autor favorito dentro del esoterismo por lejos. Pero eso no significa que todo lo que él diga yo me lo voy a creer 100%, porque la evolución del mundo, de la cultura, ¿ya? Hace que nos demos cuenta de que cosas que en el pasado se creían que eran así, no son así. No lo odien si de verdad es un tremendo autor y hizo interpretaciones que hasta el día de hoy todavía rigen. Por ejemplo, este asunto que dicen de que el sombrero del mago del tarot de Marsella es el símbolo del infinito, se lo inventó él. Él fue el primero que puso por escrito esa idea y ahora todos los autores la repiten y les parece lo más normal del mundo y es un hecho total y absoluto y se lo sacó él. No necesitamos que el tarot venga de Egipto para que funcione, para que nos sirva, ¿ya? No tengamos miedo de mirar la historia, de tomar conciencia de cuál es la historia del tarot, de que el tarot empezó como un juego de cartas para entretener a la gente de la corte, ¿ya? No tengamos miedo, porque no pasa nada con eso. Hay un montón de cosas que se usan para una cosa ahora y que no nacieron con ese fin. Métanse a averiguar los orígenes de algunos inventos y se van a dar cuenta de que hay un montón de cosas que se inventaron para una cosa y se terminaron usando para otra. Es el momento, si tienen alguna pregunta, es el momento antes de que me desconecte, porque en realidad lo que quería hablar era precisamente eso, del tema de las correspondencias y poner un poco de contexto histórico en el tema para que se den cuenta de que en realidad este tema de las correspondencias con la Kabbalah, con la astrología y todo eso es algo relativamente nuevo, entonces que no vale la pena matarse por ello. Estrella me pregunta qué es lo que me ha servido a mí. A mí me han servido varias cosas. Ya yo llevo algunos años leyendo, lo que significa que he pasado por varias etapas. Yo partí leyendo de manera intuitiva, porque de hecho partí leyendo cartas españolas, sin correspondencia, sin mayor conocimiento de nada, de hecho solamente con lo que las cartas me decían en el momento. Y cuando empecé a estudiar el tarot, seguí la misma lógica. Después empecé a estudiar magia
Y ahí empecé a asimilar correspondencias y trabajé con el sistema clásico de Golden Dawn. Trabajé con ese sistema hasta que dejé de trabajar en la calle, más o menos, tal vez un poco antes, porque empecé a estudiar otras cosas y por ejemplo, empecé a estudiar el taoísmo, me trasladé filosóficamente al taoísmo, entonces ahí ya el sistema empezó como a dejar de tener tanto sentido para mí. Fue algo natural, no fue que lo dejara de un momento a otro, sino que con el tiempo ya las cosas ya no tenían tanto significado para mí, entonces dejé muchas, conservé otras que sí me parecían. Empecé de nuevo a leer de forma intuitiva mientras exploraba el neopaganismo, mientras exploraba otro tipo de doctrinas y cuando empecé a estudiar la Kabbalah, traté de retomar la Kabbalah hermética de la Golden Dawn, pero como estaba estudiando Kabbalah rabínica, hicieron cortocircuito. Así que ahora estoy trabajando sin correspondencias, excepto con ciertos conceptos que son similares de la Kabbalah con el tarot, pero no en un sentido de correspondencia, sino en un sentido de que, por ejemplo, por poner un ejemplo cualquiera, la rueda de la fortuna, ¿ya? O el juicio pueden representar distintos estados de lo que llamamos la rueda de las encarnaciones o la rueda de las vidas. Ese tipo de trabajo es el que hago, pero ya no como correspondencia, sino como conceptos que me ayudan a darle más profundidad a la lectura. Estrella me pregunta también si creo que es necesario tener un sexto sentido para leer el tarot o cualquiera puede interpretarlo. Ustedes saben, y yo lo he dicho en múltiples ocasiones, es de público conocimiento que yo creo que cualquier persona puede aprender el tarot. Es más, yo creo que todas las personas deberían aprender el tarot, así tal cual. Para mí, el tarot debería ser enseñado en los colegios, así. Creo que esto es, desde mi perspectiva, yo siempre hablo desde mi perspectiva, si ustedes no están de acuerdo, súper bien, no me voy a pelear con ustedes por eso. Para mí, la intuición, que es algo que muchas veces los grupos esotéricos está como muy elaborada, como si fuera casi un don divino, la intuición es algo natural. Todos los seres humanos tienen intuición. De hecho, yo siempre doy este ejemplo porque la gente se relaciona mucho, se identifica mucho. A todos nos ha pasado que hemos conocido a una persona y que sentimos que de presencia nos cae mal, que no sabemos por qué, pero sentimos que no. Sentimos que con esa persona no nos vamos a llevar, ¿ya? Eso es intuición, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Lo que nosotros hacemos es desarrollar una forma de comunicarnos con nuestra intuición, una forma de darnos cuenta cómo en nosotros funciona la intuición. Pero la intuición la tenemos, lo que pasa es que no sabemos acceder a ella, y eso es lo que aprendemos. Entonces, si se necesita un sexto sentido, es que ya lo tienes, es que todos lo tienen. Lo que hay que hacer es aprender a conocerse para poder identificarlo. Eso, simplemente. Y cualquier persona puede aprender a hacerlo, claramente. Hay personas que les cuesta, que tienen más facilidad que otras, sí, vale. Pero también sucede mucho que las personas eligen un sistema para aprender que no es adecuado para ellos. Entonces dicen, no, es que yo no puedo, es que yo no tengo el don. No, probablemente simplemente estás usando un sistema para aprender que no es adecuado para ti, ¿ya? Obviamente siempre hay personas que son más talentosas en un tema que otras, obviamente, pero igual lo puedes aprender.